acompañan. Déjame decirte que esto es un público excepcional, el tamaño, porque hemos vuelto nuevamente a las actividades presenciales. Y desde la pandemia todo ha cambiado. Así que tenemos un buen público hoy. Gracias por estar aquí. Tú, Alexis, dime cuándo comienzo. ¿Ya? Gracias. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy el editor de las revistas de esta universidad, de dos de ellas, y soy el presidente del Comité de Actividades Culturales del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, Humacao. Quiero agradecer a los estudiantes que nos acompañan y a los colegas del Departamento de Inglés que nos acompañan tanto aquí también, para darle la bienvenida por primera vez en este recinto. Nunca había estado acá, ¿verdad? Aquí no. Y nunca había estado en Humacao tampoco. Pues Humacao es la puerta del este, por donde entra todos los aires buenos y también los huracanes. Así que nosotros estamos acostumbrados a esos huracanes que van y que vienen. Bien, nos acompaña hoy una escritora, traductora y profesora de oriente dominicano, pero que vive en Estados Unidos hace muchos años, Kiani Antigua. Es una fina narradora, es profesora y ha recibido premios no solamente por sus libros, tanto de literatura infantil como de literatura para adultos. También ha recibido premios por sus publicaciones. Luego ahí hablaremos un poquito más de ella. Y ella viene acá para presentarnos su más reciente libro, un libro que es una colección de cuentos que se llama Bestezuelas. Está acá. Permíteme para enseñarlo acá. Gracias. Bestezuelas es un libro de cuentos que, como anuncia su nombre, su título, Bestezuelas, es un texto de cuentos donde cada personaje de una forma u otra transita entre lo humano y lo inhumano, entre la razón y el instinto, entre lo posible y lo imposible, y entre lo real y lo puramente imaginario. Y este texto se va a presentar mañana en el Viejo San Juan, en la librería Laberinto, de manera oficial. Pero decidimos que antes del Laberinto viniera acá y que la autora con su texto. Pido un aplauso para Kiani Antigua. Y como los buenos escritores traen buenas críticas, resulta que nos acompaña en el extremo izquierdo el doctor Ricardo Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico en Calley, para que pido un aplauso. Ricardo Rodríguez es profesor, es investigador, es escritor, y resulta que somos amigos, y él me dijo: ¿Kiani Antigua viene para Puerto Rico? Sí. ¿Tienes algo ahí que pueda leer de ella? Me gustaría conocer su trabajo. Le entregué el libro y su respuesta fue hacer una reseña. Ustedes ya saben lo que son reseñas, ¿verdad? Bastantes reseñas que ya han hecho conmigo. Ahora vamos a comenzar hoy, estoy oyendo como un profesor, un crítico literario. ¿Se acuerdan lo que era un crítico literario? Hablamos de eso también. Como un crítico literario hace una reseña de un texto sin conocer a esa autora, solamente por el texto. Y por eso vamos a pedirle al profesor Rodríguez que nos lea esa reseña. Él ha venido desde San Juan para leernos esa reseña. Gracias, un aplauso. Buenos días a todos, buenos días jóvenes, buenos días Carlos Roberto, Kiani Antigua, a los invitados, profesores que estén aquí. Gracias por la invitación. Tal como dijo Carlos Roberto, pues me acerqué al libro, me interesó, pero como buen lector, las lecturas
bien escritas y bien hechas, cuando uno le apasiona la literatura, pues a veces, a todos nos pasa, uno empieza a leer un libro y tiene que soltarlo porque no lo agarra. Y en otros casos sucede lo contrario. No hay manera de soltar el libro una vez que empieza. Este es el caso. Así que quiero leerle lo que escribí como reacción al trabajo de Kenny. El reflejo en el espejo, Bestezuelas, con un epígrafe. Este libro es buenísimo. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles son los elementos que utiliza alguien que se autodenomina crítico literario para afirmar categóricamente que un libro no es bueno? O por el contrario, que es una joya. El lector acomoda sus expectativas de acuerdo con el género. Si dice que son cuentos, como en este caso, se espera el uso de una prosa clara y fluida, un estilo sucinto, una historia no complicada en términos de extensión, entre varias otras. Se mire como se mire, en tales juicios incide ineludiblemente la subjetividad del lector. Hay quien sigue afirmando que el buen lector encuentra el mensaje del libro. Pienso que es una combinación entre lo que posiblemente quiso decir la autora y lo que yo como lector le asigno como significado. Pero en adición, mi expectativa como lector es que las historias me sean pertinentes y que la lectura fluya porque la estructura de los relatos lo facilite. Todo esto, a pesar de que la temática que se aborde resulte compleja, chocante y difícil de digerir en muchas ocasiones, como sucede en estos cuentos. Pero dicen que la buena literatura no te hace sentir bien, la buena literatura te agita, te conmueve. El título es el primer contacto que tenemos con esta colección de relatos. Bestezuela me remite de inmediato con la tradición del bestiario, en particular el hispanoamericano, cuyos precedentes más reconocidos incluyen los bestiarios de Borges, Cortázar y Arreola. Pero en los cuentos de Antigua, las bestias no son animales humanizados o la bestialización de rasgos humanos que puedan originarse en la mirada asombrada ante lo inesperado. En esta extraordinaria colección de cuentos y microcuentos, la autora parte de la esencial bestialidad de nosotros los humanos. Y es fuerte admitirlo. Es decir, aquí usted no encontrará animales humanizados ni humanos animalizados. Estos relatos nos recalcan palabra a palabra de qué estamos hechos. Y ciertamente la naturaleza del ser humano, propenso a las guerras y sus atrocidades. Y a ustedes no hay que explicarles lo que es guerra y atrocidades, lamentablemente. En general, no parece inclinarse a la racionalidad, sino todo lo contrario. Bestezuelas es una serie de cuentos en los que la maldad humana prevalece y parece ganar la partida. Mas cuando uno pudiese llegar a tildar de pesimista a la escritora, surgen historias en las que la bondad germina como un atisbo de esperanza de la parte de nosotros que no se deja arrastrar por la bestia que nos habita o que somos. En estas ficciones, Antigua aborda lugares comunes, pero con una perspectiva distinta. Uno de los valores de este libro es su prosa, que en ocasiones adquiere la cadencia de la poesía, pero que nunca cruza la fina línea, nunca abandona el terreno narrativo, lo que le da a la lectura un balance adecuado a los objetivos de la escritora y desarrolla una narración rítmica y rica. El texto en sí funciona como un espejo de feria, devolviéndonos no una imagen grotesca, sino una muy real de lo que hemos sido como humanidad. La edición consta de 18 cuentos que desarrollan desde diversas ópticas un amplio espectro de nuestra sociedad caribeña. La fe, la religión, la pobreza, lo erótico, la enajenación de las redes sociales, la miseria, la pandemia y sus consecuencias morales, entre múltiples otros temas. Todo ambientado en un ambiente de hombres hecho por y para estos, en el cual ser mujer resulta en un peso existencial insostenible.
Y es la mujer la protagonista de alguna u otra forma de la mayoría de estos relatos. Una mujer que no pretende ser heroína, sino que se reconoce en su fragilidad, a la que le duelen los ovarios, y cito, de tanto soportar, pero a quien el arte de alguna manera salva. De hecho, en momentos de mi lectura, algunos cuentos me parecieron autobiográficos. Después de todo, es mujer, escritora y caribeña. Los reto a soltar prejuicios y asomarse a esta colección de espejos. De seguro verá su reflejo en alguno. Kiani Antigua se afirma como gran escritora y antena de nuestra colectividad. Y sí, por todo esto y más, este libro es buenísimo. Gracias a todos. Sí, me gustaría saber si ella me permite leer un cuento. Se lo permito todo. En cuanto a leer. El cuento que comienza la colección es un micro, en realidad. Se llama Flash. Explícale a ellos el concepto del microcuento. El microcuento se le llama, en términos formales, aquello que no excede más de 1 o 2 páginas, ciertamente. En términos de contenido, pues varía si los cuentos tienen todas las secciones que tiene un cuento tradicional, de la introducción, el desarrollo, el punto culminante y el desenlace. Dependiendo de la extensión, los microcuentos más cortitos, de 2 o 3 renglones, prescinden o funden esas secciones en una sola, y algunos un poquito más extensos, de 1 página o 2, pueden tener todas las secciones, pero ciertamente prescinden de la selección de detalles porque no tienen el espacio. Así que esa compresión de ideas obliga al lector a leer fuera del texto la mayoría de la historia que aparece. Es una fuente, ¿cierto? Flash, con epígrafe: el hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inalterable de la vida. George Orwell. Tito corría rápido. Era un chico de huesos ligeros, ojos grandes y labios resecos. Vivía con su abuelo, un viejo irascible que había sobrevivido la guerra de Vietnam y que veía por los ojos de su nieto. Su mujer lo había abandonado. Eso de las guerras cambia a las personas, a las que van y a las que se quedan. Su único hijo había muerto en una balacera de esas que ocurren en los barrios, especialmente en el suyo, y pasan desapercibidas pese a todo lo perdido. La madre de Tito desapareció en las cercanas callejuelas antes de que el niño aprendiera a decir su nombre. Quizás por eso Tito corría, volaba por las callejas del barrio y sus pies, a veces descalzos, apenas tocaban la tierra, como si la gravedad no tuviera ningún poder sobre su materia. Quizás solo corría y, cuando lo hacía, en sus ojos se posaba la luz. Al correr también liberaba su mente y olvidaba el hambre que le comía los adentros, las madres ajenas, la debilidad creciente de su abuelo y a Lucas, especialmente a Lucas, su vecino. ¿Cómo les explico? Para Lucas la dicha se resumía en patearle las costillas a Tito y verlo revolcándose en el suelo retorcido de dolor. Pero Tito casi siempre era más rápido, demasiado rápido para Lucas, que aunque igualmente delgado, no podía con el peso de sus travesuras. Así llamaba su madre las explosiones agresivas de su hijo menor. Como esa vez que Lucas le rompió el brazo derecho a su hermana por haberse negado a buscarle una cerveza, o cuando tiró una silla por la ventana de su apartamento para verla caer 4 pisos y partirse en todos sus pedazos. O como esa noche que le disparó un oficial de policía y corrió a esconderse topándose con Tito, quien había bajado a comprarle unas sopas de vaso para la cena. Al verlo, Tito cambió de dirección y corrió muy rápido, casi tan rápido como la bala del policía que le atravesó la espina dorsal, llevando su espíritu libre al paraíso de los miserables. Gracias.
Antigua nació en República Dominicana en 1979. Narradora, poeta y traductora. Trabaja como profesora titular en Dartmouth College y como traductora y adaptadora independiente para PEPS Quality y Sound Design. Antigua ha publicado 22 libros de literatura infantil, 4 de cuentos, 2 poemarios, 2 antologías, un libro de microficción, una novela y una revista. O sea que lo que le falta es una obra de teatro ya. He publicado monólogos, pero no yo, por ahí en antologías. Ha ganado 16 premios literarios y sus textos aparecen en múltiples antologías, libros de texto, revistas y otros medios. Algunos de sus relatos, además, han sido traducidos al inglés, al francés y al italiano. Es la traductora y narradora de la novela dominicana de Angie Cruz, traductora de la novela infantil Una niña rota con suerte de Ruth Behar y de la novela juvenil Nunca mires atrás de Lilian Rivera. Un aplauso para Kiani Antigua. Muy buenos días. Yo estoy muy conmovida, agradecida de su presencia. Yo trabajo en una universidad y yo sé lo que cuesta llenar un auditorio cuando hay tantas clases y tantos eventos y tantas cosas en la vida, ¿no? que queremos hacer. Así que le agradezco infinitamente su presencia y su calorcito. Efectivamente es la primera vez que estoy en Humacao. No es la primera vez, no es la primera vez que vengo a Puerto Rico. Mi vida en el exterior empieza en Puerto Rico, ya que mi madre cogió la yola de República Dominicana hacia Puerto Rico cuando yo tenía, bueno, ella empezó cuando yo tenía 7, 8, 9 años, llegó cuando yo tenía 9 años. Y su vida, su experiencia, todo lo que pasó fue lo que me motivó a escribir mi primera novela corta. A mí me llaman mucho los textos cortos, los microcuentos. Me gusta lo que produce un texto corto en la persona que lee, ese golpe, ese impacto, eso que no te lo esperas, que una línea que tú ya estás terminando y de repente esa última línea te da aquí en la boca del estómago. A mí me llama mucho esa literatura. Y su historia la escribí ya yo tenía un libro publicado de cuentos, El Expreso, y luego el segundo libro es una combinación de esa historia de mi madre, 9 Iris, y Otros Malditos Cuentos. Es una combinación de esa novela corta con otros cuentos. Entonces yo viajé a Puerto Rico por primera vez, luego volví, tengo mucha familia en San Sebastián del Pepino. Me encanta Puerto Rico porque no solamente es Caribe, pero es el Caribe más cercano a mi isla, a mi media isla. ¿Viste? Te estoy dando publicidad. Tenemos a Cuba, cierto, pero por la condición política de Puerto Rico y de República Dominicana y la lengua y las costumbres, esa alegría, ese sufrimiento disfrazado con carcajadas todo el tiempo, me recuerda mucho mi tierra, ¿no? Entonces feliz de estar aquí. Bestezuelas, como muy bien lo anotó el profesor, puede ser visto desde una perspectiva pesimista, pero no es pesimista, para nada. Yo soy la tigra más contenta que ustedes puedan conocer. No viene por ahí la cosa, viene porque a mí como todas las personas, yo tengo miedos, yo tengo muchos miedos, y a mí los miedos se me alivianan a través de la literatura. Entonces escribo de las cosas que me aterran, escribo de las cosas
que me conmueven, de las cosas que no necesariamente tienen que ser fantásticas para ser fantásticas. Es un tipo de, como lo dijeron ya los escritores del boom, ese realismo mágico en el que nosotros vivimos. En Europa no lo entienden, pero aquí eso es todos los días. Lo de chupacabra, eso nosotros lo entendemos. Ellos no lo entienden, pero nosotros lo entendemos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, la bestialidad humana. Nosotros no tenemos que inventarnos. Hay una frase que sé que muchos de ustedes conocerán a la escritora Margaret Atwood, que fue quien escribió Handmaid's Tale, sí, pero en español, la historia de criadas, que está ahí en Hulu y hay un montón de series. Ella dice, es una serie muy dura, es una distopia, es un mundo donde las mujeres hasta les cosen la boca porque no tienen derecho a hablar, las separan de sus hijos para que entonces esos hijos sean hijos de los ricos, sean hijos de los ricos, ¿no? Y a ella las ponen a parir para familias ricas, etcétera, etcétera. Y ella dice, yo no me inventé nada, yo simplemente leí historia y leo las cosas que pasan todos los días. Entonces muchos de estos textos van a parecer autobiográficos, porque ya sea porque son escritos desde la voz lírica, desde la voz narrativa de una mujer, o porque simplemente igual tú puedes abrir el periódico a veces y encontrarte con cosas así. Entonces, es ficción, esto es ficción, pero muy basado en la realidad, muy basado en los sótanos humanos. Para ello quiero alivianar ahora la tensión y voy a leer un cuento corto. Hay cuentos, ese es un microcuento porque es un texto muy corto, y hay otro que también es corto, que creo que les va a llegar por la temática, porque veo a mucha gente punchando ahí. Pues. Se titula Blogger y está en la página 43. A ver, tiene un subtítulo que es el título, digamos, de ese blog de que lleva esta persona, y dice: mami, 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 gritaba la niña desde el interior de la casa. Sábado 10 de agosto de 2019. El día estaba soleado, fabulosamente verde, como todos los sábados, que ustedes no me dejan mentir. Salí tempranito a dar una caminata por los alrededores de mi casa, 2 o 3 millas. Me gusta mostrarles a ustedes, mis amados, mis indispensables seguidores, ustedes que son mi inspiración, que me preocupo por mi salud, cuán importante es que nos cuidemos, física y mentalmente. Para eso, ¿qué mejor que una caminata por el campo, un hermoso día veraniego? Además, siempre que salgo tomo cantidades de fotos lindas que al instante les comparto, mis blogueros y blogueras divinas. Un capullito de lirio o azalea, una abeja o abejorro chupándose un jacinto o un lirio, una babosa, una nube cruzando una montaña sin nubes. Mis tenis nuevos, que siempre combino con mis calcetines. Hashtag antes muerta que sencilla. O con el esmalte o algo así, chulo y entretenido. Pero claro, que lo más importante es ejercitarme, caminar, salir de la casa, respirar aire puro, conectar con la naturaleza y compartir desde otro escenario con ustedes, mis seguidores. Llevaba 30 minutos caminando. Lo sabía con exactitud porque media hora antes les había comunicado que salía a dar mi caminata semanal. Hashtag tu salud primero. Esta vez tomé una ruta nueva, igual llena de monte y verdor, porque como saben, vivo en las afueras de la ciudad. Estaba a punto de devolverme y caminar el resto de regreso a la casa cuando escuché la vocecita gritar: ¡Mami, mami, mami! ¡Ay, qué susto! ¡Qué nervios! El sonido venía del interior de una casa grande pintada de blanco, frente a la cual estaba parada haciéndome una selfie para que ustedes, mis blogueros amados, mi motivación, vieran cómo me corría el sudor, cómo cada gota asquerosa
que caía me hacía más y más saludable. Importantísimo en estos tiempos eso de sudar. Las casas vecinas más cercanas quedaban a una distancia considerable, por lo que dudo que pudieran escuchar la vocecita de niña que gritaba. Me detuve en seco, mis amores, y tomé el celular para preguntarles qué debía hacer. Entro a ver qué ocurre, llamo al 911, me pongo como loca a gritar y a pedir ayuda. Pero en lo que estaba escribiendo, la niña dejó de gritar. Hashtag, qué alivio. Imaginé que la mamá finalmente había acudido a su llamado y vi una oruga naranja llenita de pelos tratando de cruzar la calle desierta. Le tomé una foto, la compartí, ¿la recuerdan? Y regresé a casa. Tomé un baño maravilloso con burbujas y sal de Epsom y luego me senté a chatear con algunos de ustedes. Hashtag, mis amigos son lo máximo. Hashtag, blogger rock. Hashtag, primero Dios. Lo que no van a creerme fue lo que me dijo mi honey cuando llegó de trabajar ahorita. En esa casa se había metido un oso de esos hambrientos negros grandotes y a la madre le había dado un paro del susto. Por eso lloraba la niña. De haberlo sabido, me acerco y le tiro una foto al oso para ustedes, mis blogueras y blogueros amados. Gracias. Sí. Tenemos unos minutos y como esta vez es una universidad, ¿qué les parece si conversamos unos minutos sobre el concepto del cuento frente al microcuento? Esa relación entre la narración más extensa del cuento y esa narración sintética del microcuento. Me encanta, pero también me encantaría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sé que los muchachos son tímidos, ustedes son así como que... ¿Tienen preguntas? Después de poner yo para hacer que diablo, mira, pasó tal cosa. Pero pregúntenla. ¿No? ¿Sí? Ahí, a ver. el profesor tiene una pregunta. Una pregunta suave, Kiara, bienvenida acá y qué bueno tenerla. Gracias. Veo su trayectoria, es enorme de tantos libros. Mi pregunta es suave para usted. ¿Cuándo le gusta hacerlo? ¿Cuándo escribe? Cuando, mira, yo siempre he visto yo soy muy dichosa. Yo siempre he visto la literatura como un regalo. Entonces yo no forzo la batuta. Yo cuando llega, cuando me motivo, pues yo escribo. O sea, un día como hoy puede escribir. Un día como cualquiera, en este momento tú me ves siempre ando con una libretica, sí, escribo a mano, pero si lo que aparece en computadora, ahí lo hago. Y creo que porque no me pongo presión, es que soy tan productiva. Eso por un lado, y no soy vaga. No soy vaga, yo me llega y a la hora que sea yo lo escribo, yo lo anoto, yo lo saco. Excelente, gracias. Gracias a usted. Déjame, bueno, bienvenida Gracias. a tu segunda casa. Yo tengo, primera pregunta, ¿te traduces y quién te traduce? Porque creo que eres traductora. Sí, no me traduzco. Hay textos, quizás un poema, quizás en la literatura infantil que nacen en inglés o que lo puedo fácilmente escribir en ambos idiomas, pero yo soy traductora del inglés al español, porque mi fuerte es el español. Entonces, otras personas me traducen, instituciones, revistas. Ahora nos dieron la buena noticia de que el libro llegó a Italia y hay una editorial interesada y ya empezó a traducir, así es que a finales de año más tardar vamos a ver Bestezuelas en italiano. O sea, yo tengo suerte. Yo creo que es una buena observación porque como traductores los dos, Aníbal y yo somos graduados de traducción de la UPR y una de las grandes preguntas, ¿verdad?, es que generalmente los traductores tratan de siempre traducir a su lengua materna. Sí. Porque eso es bien importante. Algunas veces las personas piensan que un traductor puede hacerlo, ¿verdad?, en ambos idiomas y mucha gente no entiende eso. Mire,
esa experiencia que usted adquirió, no solo por su pasión, sino lo que aprendió en la universidad, eso no es relajo. Eso fue, usted se fajó ahí, ¿verdad? Entonces yo creo en los expertos, yo creo en hasta la gente que qué sé yo, en un salón de belleza, yo creo que esa persona tiene la capacidad de ponerme un tinte mejor que yo, mejor que como me lo voy a poner yo, ¿no? Entonces yo respeto eso, yo respeto las especializaciones y me parece, yo me voy a ir más allá, a mí me parece que ha habido una falta de respeto de pe a pa a lo que es la traducción, porque se cree que cualquier persona, no solamente yendo del inglés al español o del español al inglés, sino también el mismo español, que cualquier persona puede traducir cualquier libro, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo nunca voy a darle la autenticidad a un texto de una escritora puertorriqueña que haya escrito en inglés, y una persona española jamás le va a poder dar la autenticidad a un texto de un libro de una dominicana escrito en inglés que yo se lo puedo dar al español de dominicano. Entonces toda la historia de la traducción se resume en que los libros escritos en inglés los traducen en España, o los libros escritos en inglés los traducen en México, y se pierde la mitad del sabor de la lengua, de la autenticidad de la lengua. La violencia semántica, los subtítulos de las películas. No. Hay una frase famosa muy citada que dice que el traductor es un traidor. O sea que cuando se hace el proceso de la traducción, hay que por fuerza traicionar el texto original. O sea, porque la traducción literal no es una traducción literaria. No debería, porque mata mucho. A veces uno tiene que pelear entre contexto y palabra, y siempre va a ganar el contexto en Claro. en esa lucha. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, yo. Ahí. Yo primero. Mientras usted estuvo en la universidad o en su vida, ¿cuándo fue que usted se dio cuenta que debería seguir con la literatura? Antes que tú contestes eso, déjame hacer esta. Ella es parte, esa joven que está ahí, es parte de un grupo que se llama el Círculo Literario. El Círculo Literario pertenece al Departamento de Español. Allá atrás están escuchando, ¿no? ¿Podemos el micrófono? Se escucha. Ellos están escuchando, perfecto. El Círculo Literario pertenece al Departamento de Español. La doctora Lina Lucía Santiago y yo somos los monitores o los mentores de eso. Y este recinto no da grados en literatura, pero de ese círculo han salido estudiantes que ya están haciendo maestrías y doctorados en literatura. Así que ahora contesta. Este texto es mío. Yo en ese lado sí fui muy desdichada, pero quizás eso me motivó a estar donde estoy. Lamentablemente yo no tuve una educación básica que me motivara, que me impulsara la lectura. Yo hice la secundaria, viví hasta que tenía 16, 17 años en República Dominicana, me gradué de la secundaria allá y literalmente empecé a leer en la universidad en inglés, ya cuando entré en la universidad. Y pues nada, me metí a una carrera de administración de empresas porque fue la única que vi que no tenía que coger biología. Creo que eso es muy útil para la mayoría de ellos. Entonces fue descartando. Yo no me fui por ninguna pasión, yo fui descartando. Y al final de toda mi carrera tuve que tomar una, fue un sábado, pero fue ya terminando la carrera de administración, una amiga me dice, pero ¿por qué no tomas una clase de español? Porque como no es parte de tu especialización, de tu carrera, te da más crédito dependiendo donde caigas, porque te da un examen. Entonces, pues yo tomé mi examen y caí en una clase, por suerte, de literatura. Era gramática avanzada. Y empezamos a leer una antología, que todavía la recuerdo y la conservo, La pluma mágica. Y era, pero
pero el epítome de lo que era la buena literatura de los 80. Estamos hablando de Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez, Benito Pérez Galdós, la pianista manca. Me acuerdo hasta de los títulos, cosas que yo no me acuerdo ni de los propios títulos míos. Y Chachán, y Julio Cortázar, y Isabel Allende, o sea, hay toda una lista, ¿no? Yo leo y hacemos un análisis, leo y discutimos, leo y vemos una película y comparamos, etcétera, etcétera. Cuando me tocó leer ese cuento de Julio Cortázar, el cuento se titula Cambio de luces. Ese cuento me cambió todos los faroles. El cambio de luces te cambió. El cambio de luces me cambió las luces. Yo no podía concebir que en un texto, que en varias páginas, cupiera tanto, hubiera un mundo tan real siendo ficticio. Me deslumbró y recuerdo que llegué a la casa muy llena de maripositas en el pecho, no en la barriga, sino aquí en el pecho, y escribí un cuento muy malo, un cuento malísimo, inspirado en una canción de la Sofi de Puerto Rico. Hastío, así se titulaba mi cuento también, Hastío. No quiero que me vuelvas a tocar jamás. Se lo enseño a esa profesora, una profesora cubana, todavía la conservo como amiga, y ella así chiquitita con los lentes aquí, metido aquí en la lente. Bueno, hay que hacer algunos ajustes, pero yo veo algo aquí. Aquí hay algo. 20 años después. Eso se llama encontrar tu lugar en el mundo. Sí. ¿Se acuerdan? Encontrar su lugar en el mundo. Ya luego lo que se dice en bachillerato, la licenciatura, la maestría, incluso empecé el doctorado en español, literatura hispánica, todo lo que fuera literatura, yo quería comerme el mundo, yo quería leerlo todo, especialmente a Cortázar, que lo hice. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Muy bien. Volviendo al asunto del cuento Del cuento y el microcuento. Es una pregunta que le hago a todos los que escriben microcuentos. Cuando va a acercarse cuando dice quiero escribir algo, primero piensa en lo que quiere escribir y luego piensa en ¿Cómo? en qué estructura va a utilizar, o usted dice voy a hacer un microcuento y se sienta a hacer un microcuento. ¿Entendió? Sí, no, en mi caso va más allá, porque yo escribo literatura infantil, yo escribo poesía, entonces yo sí tengo que debatirme entre qué carajo va a ser esto. Muy bien. ¿Cuál de los géneros? No, primero entra la idea, primero puede ser un título, puede ser una palabra. Mi libro de cuentos, bueno, hace 2 libros, mi tercer libro de cuentos, se titula El tragaluz del sótano. Yo creo que el libro entero partió de El tragaluz. Íbamos entrando, estacionamos el carro en la marquesina, veo la ventanita, le pregunto a mi marido, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le dice a eso? Eso es un tragaluz. Es un tragaluz. ¡Wow! El tragaluz del sótano. Y ya de ahí parte todo lo que pueda partir. Entonces primero eso, y luego de una manera muy inconsciente, es que pasa, qué sé yo, casi a la ¿cómo se dice? A la, qué sé yo, qué luz, a la rapidez luz, a la distancia luz, rapidez luz, que yo no me doy cuenta, inmediatamente el cerebro, eso suena a cuento, eso se va a ir por microcuento, eso se va. Y hay veces que me traiciona, que yo empiezo y creo que voy a escribir un cuento y de repente, esto es un microcuento. O sea, se puede dar, no hay una regla de oro, no hay una... Yo he ido a muchos talleres de mis colegas que hablan de la escritura y de cómo escribir un cuento y así es que se escribe un cuento y métodos para escribir un cuento. Y yo no estoy de acuerdo con la mitad de lo que dicen, porque a mi entender, con mi experiencia, yo creo que tiene que ver mucho con tu personalidad. Si tú eres una persona impulsiva como yo, pues tú lo vas a escribir en ese momento. Porque si no lo escribiste en ese momento,
el cuento se te va, la historia se te va, el poema se te va. Ahora bien, si tú eres una persona más tranquila, relajada, qué sé yo, entonces tú dejas madurar el cuento, tú dejas madurar el texto y tú dejas que se madure aquí, se escriba en la cabeza. ¿Ves? Entonces, ¿a ti te funciona eso? Amén. A mí no me funciona. Si yo no lo escribo, es porque lo perdí. Muy bien. Yo tengo un acuerdo con mis estudiantes. No todos son mis estudiantes, pero yo termino mis actividades a las 11:30 para que ellos tengan media hora para ir a almorzar. Así que negociamos algún tipo de tregua, por lo cual permite que yo esté acá. Nos quedan 10 minutitos para terminar. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Y luego Ahí, mira, ahí tienes otro. se están votando, vamos, se están soltando. Dígame. Primero que nada, me encanta tu pelo. Ese es el resultado de la lluvia. Tú no tienes que salir ahí, él solo hace Sí, su... la humedad. La humedad, eso tiene vida propia. Gracias. ¿Cómo sus familiares, amigos y todas las personas que la rodean reaccionaron al usted decidir que va a ser escritora, en donde estamos en un mundo donde esas cosas y el arte específicamente no se considera o lo ven como un trabajo donde te vas a morir de hambre? Claro, muy buena pregunta. Sí, excelente. Pues te respondo de la manera más honesta posible. Y en dos vertientes. Una, yo no vivo de la escritura. La escritura es mi forma de respirar, mi forma de relajarme, de escape. Hay una palabra que a mí me fascina y si están tomando psicología, van a tomar psicología, se van a encontrar con ella, que es sublimación. Y es tomar, hay muchos mecanismos de defensa, es un mecanismo de defensa. Si tú tienes rabia, pues tú puedes optar o no optas, pero sucede, le das un trompón a este hombre, ¿verdad? Eso se llama displacement, eso es desplazar, ¿no? Entonces, en vez de yo hacer eso, la sublimación lo que hace es que tú coges esa rabia y la conviertes en arte, y la conviertes en algo positivo. Entonces, para mí la sublimación es mi sanación. Yo soy profesora, yo tengo el mismo trabajo que tienen ellos dos, y soy traductora. Entonces ya la escritura yo lo veo como un trabajo porque me toma tiempo, porque toma mucha dedicación. Hay que leer, para poder escribir hay que leer. Entonces sí es un trabajo, pero no es un trabajo del que yo dependo. Ahora bien, ¿qué dice mi familia? ¿Esa es tu familia Sí, presentada? esa es mi familia, sí, mi marido y mi hija. Pero dale nombre. Keiselin Montaz, ¿y tu nombre es? Mía Montaz Antigua, con sus dos apellidos, vamos a estar claros que la mía es apellido. Escritora, músico, sí. También voice and off, ella ha tenido ya varios trabajos de haciendo voice and off. Me pagan a mí, tú ves, pero la cuestión de la familia, me recordaste, esa misma pregunta se le hicieron a Juno Díaz una vez que vino a... Juno Díaz, un escritor dominicano, ganó el premio Pulitzer. El Pulitzer. Y él escribe en inglés. Él escribe en inglés. Porque toda su vida vivido en Estados Unidos. Le preguntaron eso, qué pasa cuando tu familia... y la respuesta es, mira, mi familia a mí no me lee. Mi familia no tiene idea. Y mi familia se enoja cada vez que nos juntamos porque ahí voy yo a hablar de libros. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes que entender, cuando dicen que la escritura es un oficio solitario, eso tiene su verdad y su mentira, pero es solitario en el sentido de que tú te sales del núcleo de tu familia para hacer algo diferente. ¿Ves? Entonces eso va a traer sus consecuencias y una de esas consecuencias puede ser la soledad. Entonces tú tienes que buscar tu familia, esta familia, tú la encuentras en el mundo, esa familia, pero mi mamá, mi papá, mi prima, no, mi hija. Yo quisiera, hay gente que tiene la suerte, ¿no? Que tiene la dicha, claro. pero tú tienes que entender que tú eres quien te va, y eso fue lo que dijo Juno. O sea, tú tienes que perdonarlos a ellos porque tú fuiste quien saliste. O sea, que el escritor siempre vive en un exilio. Sí. Sí, tiene que hacerlo para poder producir. Muy bien. 5 minutos. ¿Alguien más? ¿Quieren que le devuelvan su dinero? Lo devuelve esa señora. Yo no.
Ay, pregunten, hombre, ¿qué le cuesta? Hay Ay, una ay, pregunta más. ¿Qué tú le dirías a un estudiante que está pensando desde hace mucho tiempo meterse en el mundo de la escritura, pero tiene miedo de lo que piensa la sociedad? Bienvenido al club de los que tuvimos miedo. Tenemos miedo todavía. Claro, claro. Yo creo que ese miedo es importante. Claro. Ahí es que está la cosa. El miedo significa que tú te respetas, que tú tienes miedo a que la gente diga, ah, pero es una mierda lo que está escribiendo esta muchacha, ¿verdad? Esa palabra yo nunca la uso, ¿verdad que no? No, pero a mí me invitaron. A mí me invitaron a usar. Eso significa, eso te motiva a mejorarte, eso te motiva a tratar de dar lo mejor de ti. Entonces no le tengas miedo, porque ese es para mejorarte. Y nada, yo quiero escribe, empieza a leer. Busca círculos donde haya, qué sé yo, un taller, donde haya una lectura, para que empieces a codearte con gente que está haciendo lo mismo que tú. Que sean igual de extraños que tú. Sí, exactamente, para que veas, y tú vas, cuando lean algo, tú dices, oye, pero yo creo que yo puedo hacerlo mejor. ¿Sabes qué se me pasó decir de la experiencia de cuando yo empecé a escribir? Que en esa antología había un cuento de una escritora muy famosa que se titulaba La Venganza. Ahí me pareció una cosa tan horrenda que en el ensayo que yo escribí, yo le puse La Vengancita. Ese fue el título, ¿no? La Vengancita. Y yo dije, no, pero si esa mujer escribió eso, yo puedo escribir. O sea, para mí fue un reto, claro, que el mío fue probablemente peor. Pero a mí me motivó yo ver que otras personas estaban escribiendo, ¿verdad? Y que no eran lo que yo consideraba la gran cosa. Entonces, agarra ese miedo y úsalo. Que no te use a ti. Te vamos a regalar esto para despedirte. Un bolso. Ya me están votando. Aquí hay una cosa. Están las revistas de nuestro recinto. Pero yo te la compré. Yo estoy ahí en una de ellas. De mi otro libro. Mira, hay una reseña. Esto es muy raro y ya no lo hacen porque la Junta de Control Fiscal lo cambió por plástico. Así que llévate el digital. La mascarilla y un llavero que pensaba quedarme con él, pero te lo voy a dar. Gracias. Para que te acuerdes de nosotros en la UPR de Humacao. Hiciste una pregunta, ¿cuento, microcuento? Ajá, rápido. Ahí está. Ok, entonces, así como te hemos dado algo, te hemos dado lo mejor que tenemos, que son nuestros estudiantes. Ahora tú quieres regalarles a ellos algo, ¿verdad? Sí, yo traje Tenemos 4. 4 Hay libros 4 estezuelas. para regalar, pero el asunto es que vamos a poner un número Exacto. y ahí entonces ya, del 1 al 40 o algo así. ¿Quién quiere decir número? Dígame. ¿Eres tú? ¿Quién tiene el número tuyo? Yo lo tengo ya. Esto es una dictadura. No. ¿Qué? Sí. ¿En serio? No. Por el trujillito. Sí. Ah, 2. ve bajando. No. ¿Cuál? 16, el día de mi cumpleaños, venga. Sí. ¿Y usted? Venga, ya está. Ay. Hola. Mira. Gracias, un aplauso. Gracias.